Voy a explicar el edificio sede de Sanitas que inauguramos en el año 2000. Bueno, la razón de esta distancia es que sus características medioambientales no las quiero mezclar con el ruido que hay ahora mismo en este asunto. Es una característica que ha sido común a lo largo de toda la época, de toda la historia de la arquitectura. Podemos hablar de la Villa Rotonda, podemos hablar de las Medinas Árabes, podemos hablar recientemente del edificio del Commerzbank en Frankfurt. Hombre, tendría que resaltar que yo recuerdo cuando fui a ver la Medina de Fez, me quedé absolutamente impresionado de sus características medioambientales que para mí prevalecían claramente sobre su propia arquitectura. En este contexto nos llegó el proyecto, el concurso, en el año 87. Bueno, en aquella época nosotros también estábamos haciendo nuestros pinitos en el medio ambiente, ¿no? Estábamos trabajando en fachadas con tamaños de huecos, etcétera, y hueco vacío. Estábamos trabajando con sistemas pasivos, por ejemplo, en la torre de la Villa Olímpica que inauguramos en el año 92, pues las pasarelas de protección pasiva al final pasaron a ser el distintivo de imagen del edificio. Nosotros en las primeras plazas lo que intentamos es ver cómo podríamos introducir los criterios medioambientales en nuestra propuesta. Nuestra propuesta finalmente lo que intentó ser es un sistema que fundiera las necesidades medioambientales con las necesidades funcionales del edificio. Y esto lo envolvíamos en una fachada que fuese capaz de cambiar su factor de forma en función de las características ambientales exteriores, ¿no? Que se pudiera abrir o cerrar en función de estas características, ¿no? El sistema de patios y naves de oficina, pues se ve claramente cómo funcionan en este esquema, ¿no? En sección igualmente vemos cómo los patios pasan a formar una parte fundamental del edificio, de la propuesta del edificio, ¿no? La implantación en parcela que veis en la zona inferior nos permitió orientar el edificio perfectamente según el eje norte-sur, ¿no? Aquí veis la planta final del edificio, que es una forma muy rotunda, es una forma muy orgánica, compacta, en donde están inscritos las naves entre oficinas que tienen en sus fachadas norte y sur, están abiertas a los patios y sin embargo las naves de oficinas en sus fachadas este o oeste están cerradas al exterior. Esta es la imagen actual del edificio que refleja esta organización que os estoy comentando, ¿no? El trozo que os quería comentar del edificio es el patio. Aquí tenéis dos imágenes, una interior donde veis que las oficinas se abren al patio y el patio a su vez se abre al exterior a través de esta fachada acristalada, ¿no? Fachada que a su vez tiene unos sistemas de protección mediante stores, son stores automáticos de protección solar para controlar su entrada. Vale, los patios, como veis en este esquema, pues funcionan de una manera muy sencilla. Se abren de forma automática en su parte inferior,
permitiendo la entrada de aire que recorre la altura de los patios y al final sale por su parte superior. Es un sistema, como digo muy sencillo, pero teníamos que precisar cómo son las características, cómo eran las características de los elementos que permiten que se produzca esta ventilación natural, ¿no? Para ello, lo que hicimos en aquel momento, estamos hablando del año 97, 98, que fue cuando desarrollamos el proyecto de ejecución, contratamos nos pusimos en contacto con la ingeniería BDSP, que es la ingeniería que había también trabajado en el Commerce Bank con Foster, ¿no? Bueno, fue una relación con ellos súper estimulante, ¿no? La verdad es que yo creo que para todo el equipo fue fantástico, ¿no? Esta posibilidad, ¿no? Lo primero que hicimos fue desarrollar este sistema de maquetas en dinámicas que nos permitían planta a planta entender cuáles eran las temperaturas de contorno de los patios, ¿no? Lo segundo fue usar sistemas de dinámica de fluidos CFD. Bueno, aquí esto tiene su gracia porque a mí cuando vi lo de la mecánica de fluidos, los sistemas CFD, me atrajo mucho. Yo soy un gran aficionado a los coches y en aquel momento en la Fórmula 1, a finales de los años 90, se estaban empezando a usar por primera vez los sistemas CFD. Entonces, estos sistemas nos permitían, aquí veis una maqueta, una maqueta del patio donde están reflejadas todas las entradas y salidas que permitían esta ventilación. Están fijadas en posición y están fijadas en tamaño. Todo esto fue un proceso iterativo, se hicieron 3 o 4 maquetas hasta que al final llegamos a esta solución que funcionaba, ¿no? Funcionaba porque los esquemas térmicos de las secciones térmicas del patio, veíamos que las temperaturas eran súper homogéneas a lo largo de toda la altura del patio, que esto era fundamental, ¿no? También veíamos que el viento que se producía al abrir las compuertas en las zonas inferiores y superiores eran unos vientos súper agradables, no tenían problema. Esto al final lo desarrollamos, fijaros aquí cómo son estas compuertas en una de las zonas inferiores de un patio, o por ejemplo las compuertas en las cubiertas, en los lucernarios de cubierta que permitían de forma automática, como digo, esta comunicación, ¿no? Y igualmente aquí influyó muchísimo el paisajismo, porque como veis hicimos un paisajismo extensivo que consiguió dos cosas. Por un lado, ese aire que entraba en los patios por la zona inferior y superior se aumentara y se controlara su temperatura, que era un tema fundamental. Y por otro, también una característica que nos interesaba mucho, que era la sensación de que realmente no estábamos haciendo un edificio con un jardín, sino que estábamos haciendo un jardín con un edificio. Nos parecía una manera de enfocar el paisajismo y todo el sistema medioambiental con bastante interés, ¿no? Claro, al igual que los patios, también teníamos el problema de ventilar las oficinas. En esta sección veis cómo el sistema de oficinas que daba los patios lo hacíamos igualmente con unos orificios, abríamos unos orificios en la parte inferior de los ventanales de las fachadas de las oficinas. Este aire circulaba por las oficinas y terminaba saliendo por su parte superior, un sistema sencillo, ¿no? Lo que pasa es que lo que tuvimos que precisar y
mediante los sistemas de CFD fue cuál fue la posición final y el tamaño de las ventanas. Por ejemplo, inicialmente estuvimos usando el diagrama de la izquierda, finalmente usamos el diagrama de la derecha, en el cual había 4 orificios en cada esquina de cada módulo de 360, ¿no? Bueno, esto sí, igual la maqueta, la maqueta dinámica, en donde se ve en cada módulo de oficinas cómo entra y sale el aire por la parte inferior, igualmente entra y sale el aire por la parte superior, pero quería resaltar como distancia en el tiempo. Fijaros que realmente las pantallas que producían calor no eran pantallas planas como las que ahora usamos, ¿no? Bueno, este es el paso del tiempo, sin duda, ¿no? Bueno, aquí vemos los esquemas térmicos y también dinámicos de velocidad del viento, de entrada, salida. Todo esto cumplía los requisitos que nosotros queríamos, ¿no? Aquí veis, en estos alzados, estas fotos, veis cómo eran los módulos que daban a las oficinas con las cuatro ventanas en las esquinas que hemos comentado, pero por ejemplo aquí desde el interior es interesante que os fijéis en esta vista que en el dintel del módulo de ventana hay un LED circular, y este LED circular, de una forma un poco pedagógica, se encendía cuando los usuarios de las oficinas podían abrir las ventanas, ¿no? Las ventanas, por supuesto, eran manuales, y entonces esto fue un acuerdo de proyecto que al final permitió que todo el sistema funcionara, ¿no? Como he comentado antes, por ejemplo, los sistemas de ocultación de storage, de entrada de sol, sin embargo, eran automáticos, ¿no? Bueno, el edificio, por tanto, es un edificio con unas características medioambientales sólidas, ¿no? Pero, sin embargo, voy a resaltar una cosa el aspecto del ahorro energético, que era brutal, pero no era el aspecto fundamental. El aspecto realmente importante es que queríamos hacer unos espacios de oficinas que fueran sanos y motivadores para sus usuarios, ¿no? Que sus usuarios se pudieran identificar con ellos, ¿no? Esto realmente se ha demostrado que es una característica muy importante en los ambientes de trabajo, ¿no? Bueno, y está confirmado actualmente porque en los edificios que hacemos ahora, después de 25 años, los intentamos hacer así también. La fachada es una fachada que lo que pretende es comportarse de una forma dinámica, como decía, con respecto a la situación exterior del tiempo, situación climatológica, ¿no? Esto se consigue, como he dicho, a través de los patios. Realmente los patios son el elemento fundamental, el elemento protagonista del medio ambiente en el edificio. Los patios, a su vez, son los pulmones de las oficinas. Les dan luz, les dan aire, y a su vez permiten que las oficinas miren hacia el exterior a través de ellos, ¿no? Al final nos interesa muchísimo esta característica que para nosotros es la más importante de este edificio, ¿no? Es que la atmósfera exterior, los patios y las oficinas terminan formando un sistema entrelazado. Nos parece realmente, cuando pensamos en él, como digo, su característica más importante.